Sí, amados del Señor, es un gusto volverles a ver y gracias por su entusiasmo, por volverme a ver a mí también. Sí, me imagino, muy en el fondo, yo lo sé. No, está bien. Estamos muy conscientes de que con cuánta facilidad podemos lastimar a las personas, ¿verdad? Estamos muy conscientes, y espero que usted también, de que a veces nuestra conciencia dicta cosas que hieren a los demás o conducen a los demás al pecado por la forma de resolver de la vida, por la forma en que la voz interna que nos dice si esto es bueno o esto es malo, ¿verdad? Pero eso sí, siempre con la etiqueta de hijos de Dios, ¿verdad? Porque si yo le pregunto a usted cuántos hijos de Dios hay aquí, levante la mano los hijos de Dios. Sí, pero yo tendría que agregar, ¿y vive usted como un hijo de Dios? ¿Verdad? ¿Se ha manifestado lo que es eso? ¿O solamente es un título que llevamos, como cuando usted está en la universidad, se va preparando y al final presenta un examen que lo va a acreditar en algún título, en alguna licenciatura, y entonces usted ya está representando esto porque hizo un esfuerzo, estudió, etcétera. Así que mañana yo quiero que usted y yo estemos conscientes, en el tema se va a llamar así, las facetas de los hijos de Dios. Y quiero que usted esté consciente hasta dónde está como hijo de Dios. Y por qué es importante trabajar, por qué es importante estar consciente y ir hacia ese rumbo de ser verdaderos hijos de Dios. Eso no se saca de un cajón, ni se expresa simplemente. Hay una evidencia que no confunde, que no tiene discusión, entre ellos la paz. Pero mañana hablaremos de eso. Ahora, por lo pronto quisiera platicar con ustedes acerca de unas cosas a modo de introducción. Fíjense que si usted me pregunta cómo se llama el tema de esta tarde, se va a llamar la perfecta conciencia. De eso vamos a hablar, de su conciencia y de la mía. ¿Ven? Yo recuerdo que hace algunos años, ya no digo en mi país, porque luego cuando digo en mi país me dicen, oye, pues te ha de haber costado una fortuna, ¿verdad? Así que es un cliché, como dice el pastor, que siempre tenemos. Yo en mi país, pues ¿cuánto te costó, no? Bueno, en el país donde yo nací, yo creo en lo personal que, sin temor a equivocarme, que la cigüeña se cansó y me tiró en el Distrito Federal, en México. Pero que tenía que caer o en la Nueva Concepción en El Salvador, porque tengo los ojos azules, o en Choluteca, o en Tocoa de menos, ¿verdad? Bueno, pero estando yo allá, en el país donde me tocó nacer, conociendo a una familia, la familia Rosenberg de judíos, ellos trataban de convencerme a mí de que tenía que vivir los 10 mandamientos, que tenía que guardar los 10 mandamientos. Yo pregunto, ¿usted guarda los 10 mandamientos? 9. Porque si usted me dice que guarda los 10 mandamientos, yo le tenía que preguntar, ¿y guarda el sábado? Porque ahí dice que hay que guardar el sábado, ¿no? Pero como yo no conocía de esas cosas, pues los escuchaba. Y ellos me decían que yo tenía que crecer en esos 10 mandamientos. Ellos no pensaban que más adelante yo iba a entender que Cristo vino a darle un significado muy especial a esos mandamientos. Y pude entender que los judíos trabajaban mucho por entender esos preceptos de ley, de tal manera que tuvieron que hacer grandes esfuerzos y elaboraron libros muy importantes para ellos, como es el Midrash, como es el Mishnah, como es el Talmud.
para ver las aplicaciones de cada precepto, de cada concepto de ley. Y como ellos sabían hacia dónde querían ir, y yo empecé a entender por qué ellos se aferraban a eso, porque veía, por ejemplo, yo en Apocalipsis que decía que los que guardaban sus mandamientos serían aquellos que llegarían a la plenitud, ¿verdad?, del Hijo de Dios. Y yo decía, a lo mejor estos quieren llegar antes a la plenitud del Mesías, pero el Mesías ya llegó y tenemos la oportunidad de llegar a ese Mesías, pero no entendía muchas cosas todavía, ¿no? Lo único que yo sabía hasta ese momento es que yo había tenido una experiencia sobrenatural con el Señor Jesucristo, y que eso había revolucionado mi vida, y que lo hizo de la manera en que yo jamás me hubiera imaginado, y que me hizo quebrantarme cuando yo era un soberbio y orgulloso, y que no entendía qué estaba pasando en mi vida cuando tuve esa experiencia. Y estuve por meses convulsionado, sin siquiera buscar una iglesia, ni un pastor, ni nadie que me explicara eso, hasta poder apacentar por medio de la influencia del Espíritu Santo mi alma. Pero eso es lo que a mí me importaba más en ese momento. La experiencia que yo había estado viviendo, o que había vivido, que había cambiado mi vida sobrenaturalmente. Muchas personas, aún en este tiempo que ya tienen algunos años en el Evangelio, muchos no entienden muchas cosas de la iglesia. Sí, no las entiende. Yo veo gente que llega a las iglesias y que de repente no entienden por qué la hermana profetiza, no entienden por qué las hermanas o los hermanos danzan, no entienden por qué alguien está en llanto a través de la influencia del amor de Cristo. Pero digo yo, algún día lo van a entender. No entienden las lenguas, no entienden muchas cosas. Yo estaba así, no entendía muchas cosas. Pero en mi conciencia personal y con lo poco que yo sabía, pensaba que eran exageraciones, y pensaba que eran cosas que ellos mismos habían estado levantando. No entendía muchas cosas. Igual que ustedes, algunas todavía no las entienden, pero ya las entenderán si es que crecen en eso. Entonces, quiero llevarlos a 1 de Timoteo, por favor. 1 Timoteo, primera carta del apóstol Pablo. La primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1. Yo quisiera que hoy, de una manera muy humilde, nos pongamos de pie para darle reverencia a este verso, porque este verso debe tocar nuestra alma y sobre todo fortalecer nuestro espíritu. Dice 1 Timoteo capítulo 1 verso 4: no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y una buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sintiéndose el papas fritas de la iglesia, y que todos lo saben, y el uyuyuy de la iglesia, sin entender siquiera lo que hablaban ni lo que afirmaban. Bueno, eso ya le eché salsa a los tacos. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobediencias, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjurios y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Padre, suplicamos que bendigas tu palabra, la necesitamos, y Señor, que esto nos ponga en una posición más agradable a ti. Suplicamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor, mi hermano, si tiene dónde sentarse. Entonces, yo quiero hacer notar este verso que dice que el propósito del mandamiento
es el amor, ¿verdad? ¿Así dice o no dice así? Perdón, hermano. Entonces, hoy en día hay un gran problema en la cristiandad. ¿Sabe uno de los problemas que hay en la cristiandad? En la iglesia global de nuestro Señor Jesucristo, lamentablemente, en la iglesia cristiana evangélica, uno de los grandes problemas, hermano, es que todo se imita. Y otro de los grandes problemas, le voy a decir cuál es que en las iglesias hay todavía mucho catolicismo. Créame, hermano, que a veces yo entiendo a los hermanos porque traen una conciencia determinada y que me piden cosas que vienen de tradiciones de hombres y de religiones a las cuales pertenecieron, y que de alguna manera yo necesito llevarlos al entendimiento de la palabra. Y de repente me hacen preguntas muy raras. ¿Se puede poner arbolito de Navidad? Ellos tienen una conciencia para eso. Se pueden poner esto, se puede celebrar el Halloween y un montón de cosas que yo observo su conciencia. Entonces, yo quiero con ustedes poder entender muchas cosas a este respecto. Amén. Déjenme ver. Ya leímos 1 Timoteo, ¿verdad? Pero otro de los grandes problemas de la cristiandad es que hay una gran confusión. Desde luego, esto porque no ha habido a veces interés de parte de la misma cristiandad, no aquí, sino allá en Winnipeg, en donde esa confusión nace de la falta de conocimiento. Y por la falta de conocimiento se entra a una serie de imitaciones. Por ejemplo, todo mundo quiere crecer, como si el crecimiento en cantidad fuera la evidencia de la verdad del evangelio. ¿Usted cree eso? La iglesia tiene que crecer como reino, pero no es la esencia del evangelio. ¿Me doy a entender? Pero por falta de conocimiento creen que donde está la gran iglesia, numerosa iglesia, es ahí donde está la verdad. Y podría ser un cáncer solamente, porque el cáncer en la forma biológica o física, esa es la que crece y evita que lo demás crezca. ¿Me doy a entender? Y esa se reproduce y se multiplica. Entonces, es verdad que hay que crecer, pero no la esencia, porque también hay que crecer en gracia y hay que crecer en un montón de cosas, ¿o no? Está usted aquí, ¿verdad? Ay, ya no les voy a decir que aquí tenés esa cara de indio de madera, pero hay quienes piensan que el crecimiento es sinónimo de la verdad, o al menos es una evidencia. Que algunos creen que ahí donde hay sanidad divina, ahí está la verdad. Sanidad divina, y sanidad divina, y sanidad divina. Y debe de haber sanidad divina, porque es una señal de poder. Pero la señal es solamente una señal, no el camino. En la señal señala el camino, pero no es el camino. ¿Me doy a entender? Entonces, por esa razón, la Biblia dice, esta generación adúltera, ¿se acuerdan que dijo el Señor? Esta generación adúltera pide señal, pero no le será dada, sino la señal de Jonás. Fíjese. ¿Y cuál es la señal de Jonás? Muerte y resurrección. Esa es la señal de Jonás, cuando usted la observa en la Biblia. Esa es la señal que nos dieron a usted y a mí. Muerte y resurrección, ¿no es así? Esa es la señal que dijimos, sumergidos en su muerte y resucitados a novedad de vida. Esa es la señal que nos dijeron, la señal que se debe de ver en ti y en mí. Una resurrección a novedad de vida. Muerte al yo, muerte al pecado, muerte a lo que no deberíamos de hacer. Y novedad de vida, lo que sí deberíamos de hacer en Cristo Jesús. Entonces es la señal que nos dieron a nosotros y así será siempre. Pero en el final del final de estos tiempos se van a imitar muchas cosas. Se van a imitar los coritos, se van a imitar las predicaciones, se van a imitar. Por ahí algunos van a tomar de fulano de tal, de sotano, predicaciones de por acá, de por allá. Y no es porque no deban de espigar, la palabra es universal.
Pero de repente van a agarrar hasta los mismos clichés y van a agarrar hasta las mismas formas de predicar, porque hay una falta de conocimiento y de identidad hacia el propósito que Dios ha dado a cada quien. Entonces van a imitar muchas cosas, pero yo creo que una de las cosas que se va a imitar es el amor, fíjense. Se va a tratar de imitar. Ay, hermano, porque algunos se guían por ciertas cosas que ven, por ciertos detalles que ven y se confunden. Los ven como la persona o el hermano los ayuda, son amables, son cariñosos, son educados. Dice, qué hermano tan amoroso, ¿verdad? Y ahí nos quedamos. Ay, si esta hermana llega y ¡mua, mua, mua! Y la abraza y ahí nos quedamos. Y la fuente del amor que a veces manifestamos puede ser diferente al amor de Cristo. ¿Sí? Aún, fíjese que se puede imitar tan fácilmente que hasta puede ser que algún hermano sea cariñoso con las hermanas, hasta las aprieta un poquito así. Ese tiene otra fuente de amor, no es el amor que dice el Señor, ¿no es así? O algún hermano que, bueno, sucede que algunos hermanos aprietan también a los hermanos, pero bueno, ese es otro lío. Pero yo me refiero que puede tener muchas fuentes. Mire, Absalón, la Biblia dice que Absalón los abrazaba y los besaba y les daba consolación a aquellos que sentían que David no les había hecho justicia. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y ese no era un amor. ¿Cómo Absalón, usted cree que alguien que no ame al padre puede amar a alguien? ¿Usted cree que alguien que no ame a su padre, pues biológico, puede amar a alguien? Absalón era así. Entonces su fuente era de otro tipo. Lo más tremendo es que los demás, como sucede a veces en las iglesias, uno cree que por las señales y lo que se está manifestando es el amor. Y puede haber intereses o no. Dígame amén si creen eso. Puede haber otra motivación. ¿Cómo manifestar ese amor que no tiene discusión? Que es el que nos debe de interesar. Porque a veces no lo hacemos por nuestra conciencia, que es corrupta o que es débil quizás. Porque mire, además de todo dice que el que ama a Dios, ese obedece. ¿No es así? Y tenemos que ir a buscar amor, pero no solamente a buscar amor, también tenemos que darlo, ¿no cree usted? Entonces, ¿cree usted que se puede imitar el amor? Se puede imitar. ¿Cómo reconocer si realmente es genuino? ¿Cómo darse cuenta si realmente es auténtico? Que es amor ágape, que no es amor fileo siquiera de cuates y de familia, menos eros, sino que es verdadero amor. Depende de nuestra conciencia. Lo voy a enseñar por qué. Porque realmente nuestra conciencia nos hace hacer un montón de cosas que no deberíamos de hacer, hermano. Es el juez que nos dicta. Más si no tenemos conocimiento, ¿no es así? Usted se acaba de convertir, suponiendo, nace de nuevo y hasta se bautiza. Pero usted está entrando en un proceso de conocimiento también. Y va a ver cómo Pablo dice que eso no nos libra de la carne. Entonces, dice que el propósito de este mandamiento es el amor, que proviene, número 1, de un corazón limpio. Número 2, de una buena conciencia. Y número 3, de una fe no fingida. Dice así. Entonces, si alguien te dice que te ama y no tiene estas tres cosas, ese amor no viene de Dios. Así de fácil. Así de fácil. Aunque usted no diga amén. Pero puede venir de muchas fuentes. Le digo, de lascivia, del diablo inclusive, de un efecto medio raro o afecto medio raro, de intereses. En fin. Pero vamos a hablar del amor como un juez que nos dicta el bien y el mal, que puede ser corrupto o puede ser íntegro. Y tiene una relación directa con esta conciencia. Conciencia. ¿Qué quiere decir conciencia? Conciencia.
conscientemente, dice el hermano. Conciencia. Con conocimiento de las cosas. Conciencia. El que sabe que hace las cosas, pero tiene conocimiento. No es una conciencia débil, ¿verdad? Entonces, el conocimiento realmente empieza en el corazón y va formando nuestra conciencia. Pero si nuestra conciencia es un juez corrupto, entonces puede pasar por alto lo que es correcto, lo que es puro y lo que es verdadero. Puede no importarle, puede pasar por alto. Puede ser una voz interna que nos diga que estamos haciendo mal y no justificarnos también, ¿verdad? Y que digo, no, algo me dice que está mal eso. No sé, pero algo me dice que es tu conciencia. Pero mira, es que todos lo hacen. Además es por un rato. De otra manera te va a ir muy mal. Sí, ¿verdad? Y no, pero no acepto eso. No, algo me dice que no debo hacer eso. Es tu conciencia. Y no te estás justificando. Pero si te justificas, seguramente tienes una conciencia corrupta, ¿o no es así? Perdón, hermano. Si es así, ¿cuál es el punto de referencia? ¿Cuál es la base de toda esa resolución? Si dices que no debes de hacer eso, que algo te dice que está mal y no te justificas, ¿cuál es la base de eso? Y si lo haces y te justificas, ¿cuál es la base de lo que estás haciendo para decidir con tu conciencia que se puede o no se puede hacer? Porque a veces nos dicen, hermanos, que estamos haciendo mal y no nos importa. Oye, no hagas eso, está mal. Pues ¿por qué está mal? No es bueno delante de los ojos de Dios. Pues yo no creo eso, dicen, ¿verdad? No creo. Ahora, si conforme a la conciencia yo solo te hablara de moral, de civismo y de ética, ¿de qué te va a servir en la vida eterna, pues? Te va a servir para tu vida social. Hermano, entonces yo me puedo poner a decir, hermano, cuando usted vaya a una cena muy formal, hermano, póngase de etiqueta. Y si le ponen 4 tenedores de este lado y 3 tenedores de este lado, hermano, recuerda, eso no te va a servir para tu vida social, sí. Eso lo puedes resolver de otra manera. Te voy a decir, mira, mejor ahí checa cómo lo está haciendo el otro y ahí te la llevas. Pero no se trata de eso, se trata de tu vida espiritual. ¿Me doy a entender? Entonces, debemos de pedirle a Dios que por el poder de resurrección de Jesús de los muertos, Él nos pueda hablar a nuestra conciencia, hermano. Y no todos quieren oír esa voz, fíjese usted. Para que su conciencia atienda la voz de Dios, no la voz de su intelecto, no la voz del sentido común, sino la voz de Dios. Pero para eso también se necesita conocimiento, para saber lo que es bueno y lo que es malo. Desde la perspectiva de Dios, hermano, necesitamos 2 cosas: conocimiento. Por eso es que hay que ir a la iglesia, ¿no cree usted? Aquí es donde más a veces leemos la Biblia, oímos de la Biblia. Entonces hay gente que no progresa porque prefiere por su conciencia los deleites de este mundo. Si usted me pregunta, mi hermano, ¿y cómo era su conciencia antes de recibir a Cristo? Hermano, si yo hiciera un expediente de mi conciencia antes de conocer a Cristo, habría puras hojas de carbón, de ese carbón de copia. No habría ni una hoja blanca, ¿verdad? Porque mi conciencia era una conciencia corrupta del mundo. Yo decía, esto se hace y esto se hace y se acabó. Pero es que Dios no, que Dios ni que 8 cuartos. Así debe de ser. Pero hermano, aún sin la experiencia, fíjese usted, aún sin una experiencia en Cristo, hay algo que de repente nos dice que no debemos de hacerlo, ¿no? Hay gente que no conoce a Cristo y que se conduce con propiedad, con ética, con respeto, solo por bueno, cuando los vemos, quién sabe cómo serán cuando no los vemos. Pero ¿cómo era su conciencia antes de conocer al Señor? Dígame usted, ¿qué hacía usted antes de conocer al Señor? ¿Tenía usted dominio propio?
Sí, a veces hasta repetíamos las cosas. Entonces, usted tiene que hacer algo con su conciencia. ¿Usted quiere tener una conciencia limpia, hermano? Una conciencia, hermano, que no lo conduzca al pecado. Una conciencia que no lastime. A eso me estoy refiriendo. Amén. Entonces, quiero llevarlo ahora a lo que dice Pedro, en Primera de Pedro, por favor. Mira lo que dice Pedro respecto a la conciencia. Por el permiso de ustedes, espero no deslumbrarlos con el color de mi camisa. Está un poquito baja de intensidad porque se me acabó la batería. Entonces, Primera de Pedro 3:21 dice, fíjese bien, ¿ya lo tiene? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Fíjese bien lo que dice. Usted se bautiza, pero dice que no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración, ¿sí? La motivación, la aspiración a una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo. Es decir, nos inspira, pero tenemos problemas. ¿Está de acuerdo? Nos inspira a buscar una limpia conciencia, una buena conciencia. En la muerte de Él, sumergidos en la muerte de Él, en la resurrección, en nuestra vida. Entonces, cuando uno recibe a Cristo, nos da una mejor conciencia. Ahí, sobrenaturalmente lo recibimos y una buena conciencia, nos dio una conciencia, pero una conciencia neutra, que necesita conocimiento. Porque siendo neutra, es una conciencia débil. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque como carece de conocimiento, pues aún está débil. Se convierte en una conciencia débil en donde los demás pueden influir, porque es neutra. Aún siendo cristiano y nacido de nuevo, hay cosas que podrían conducirlo a hacerlo de nuevo, ¿o no? Entonces, ¿por qué? Porque no tiene conocimiento. ¿Se necesita el conocimiento? Pregunto, ¿sí o no? Entonces, si empieza a tener conocimiento, las cosas empiezan a cambiar. Y de una conciencia neutra o débil, se empieza a fortalecer hasta llegar a ser una conciencia incorruptible. De una conciencia débil a una conciencia fuerte, fortalecida pues, en el hombre interior, hasta llegar a una conciencia incorruptible. ¿Dónde anda usted? ¿En una conciencia débil? ¿En una conciencia fortalecida? ¿O en una conciencia incorruptible? Ahora le voy a decir cuál es. ¿O que no quiere saber? 1 de Corintios 8. Le voy a dar un ejemplo que pone aquí el apóstol Pablo. Amén. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, 8:1, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece. Fíjense bien lo que está diciendo. Pero el amor edifica. Está diciendo, si tú tienes conocimiento, pero no tienes amor, ya es vanidad. Te estás envaneciendo. Es mucha información. No tienes sabiduría, por consiguiente, te está envaneciendo el conocimiento. Porque no hay amor, dice, porque el amor edifica. ¿Ok? Entonces, dice el 2, y si alguno se imagina que sabe mucho, aún no sabe nada de cómo debe de saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él, dice. Entonces, como yo sé que usted no me entendió mucho, le voy a poner una especie de ejemplo. Pero ¿me va a contestar honestamente o no? ¿Seguro que me va a contestar honestamente, hermano? Hermano, si me va a contestar honestamente, levanten la mano todos aquellos que crean que sí se puede ir al cine.
Ahora, bueno, ya fueron sinceros algunos. Ahora levanten la mano todos aquellos que crean que no se debe de ir al cine. Ay, hermanos, si ustedes ven movies en su casa, lo único que cambia es el lugar, ¿o no? Pero hay algunos, miren, honestamente aquí hay algunos que creen que no se debe de ir al cine. Otros dirán, pues pastor, depende de a qué veas y cómo lo veas, ¿verdad? Otros dirán, no pastor, mire, si es una película de Cristo o es una película que edifique en conocimiento, ¿por qué no, verdad? Pero seguramente depende de su conciencia, ¿o no? Y usted tiene suficiente argumento, no sé si conocimiento bíblico para sostener esto, que ha dicho que sí o ha dicho que no, pero tiene suficiente argumento para decir si se puede ir al cine. Entonces su conciencia está fortalecida en una referencia de usted mismo, quién sabe si en la Biblia. Dice, no, hermano, no se puede. Sí se puede. Ahora, si usted me pregunta, bueno, díganos, hermano, ¿se puede o no se puede? Esa es cosa de su conciencia. Pero imagínese, hermano, que probablemente haya alguno de ustedes que era como adicto al cine, porque hay gente que le encanta ir al cine. Sí, no desayuna, pero come poporopos, ¿verdad? O palomitas, de tanto que va al cine. Imagínense que alguien casi era una adicción ir al cine, le gustaba. Y de repente se convierte a Cristo y le dicen, no, ir al cine es pecado. Entonces él entrega todo a Cristo y dice, es pecado. ¿No es así? Dice, no, eso es pecado. Porque ya su conciencia estaba débil quizás, dependiendo de qué conocimiento le está indicando que sí o que sí no, ¿verdad? Pero de repente usted puede ver a una persona que no le interesó nunca ir al cine. Ni tiempo tengo para las noticias, menos para ver una movie. Se convierte a Cristo. No le importa el cine. Y le dicen los hermanos, vamos a ver una movie, hermano, está buena esa movie. ¿Cómo se llama? Cuando las colegialas despiertan. No, no es cierto, lo estamos bromeando, hermano. No, le vamos a llevar una movie bien educativa, hermano. Vamos pues, más como él, pues, nunca le interesó ir al cine. Y está parado en el cine, haciendo fila. Y de repente pasa el otro que sí entregó todo a Cristo, que para él es pecado ir al cine. Y se le va a quedar viendo, hermano, ¿qué hace usted aquí? Pues lo mismo que usted, le va a decir. Pero de la calle, no, hermano, yo nomás aquí pasaba y lo vi. ¿Qué hace usted en la fila? ¿No sabe que eso es pecado? ¿Ah, de veras va a decir? ¿Por qué? Porque el otro no tiene conocimiento. Y el de acá, que cree tener conocimiento, tiene una conciencia débil. Y entonces cuando lo ve, su conciencia lo lleva al pecado. Él no estaba en el pecado hasta que, hermano, eso es pecado. El hecho del otro lo llevó al pecado. ¿O no? Si yo me voy a España con algunos de ustedes, me voy con Eric a España. Te puedo agarrar de ejemplo, ¿va? Llegamos a España, Eric, ¿no tienes hambre? Sí, yo estoy hambriento. Yo, iguanas, ranas, le digo, tengo hambriento. Y vamos a un restaurante. Y en España, si usted se sienta en un restaurante, lo primero que ven en las mesas es vino. Si pide agua, se la cobran. El vino lo regalan. Así es la cultura de ellos. Esa es la cultura de ellos. Así es como ellos se manejan. Y hay pastores cristianos que se sientan y le entran al vino, no se emborrachan, pero comen con vino, ¿verdad? Y entonces me siento con Eric y me pregunta el mesero,
¿y qué van a tomar? Y le digo, mire, pues tráiganos unas copas para este vinito que trajo aquí para comer. Y se me queda viendo Eric. Pastor, ¿pero cómo va a hacer eso usted? ¿Por qué, Eric? Pastor, pero eso es pecado. Ya lo llevé al pecado. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Ya lo llevé al pecado. Y entonces yo le digo, no, mira, Eric, pues, ¿qué acaso no te falta cerebro o qué? ¿No has leído bien la Biblia? ¿Cómo te enseñaron que estás mal? ¿Por qué, pastor? Pues mira, acá y allá, y saco todo mi conocimiento. No, pastor, porque mira, Eric, por favor, ya es hora de... Pablo dice, no, porque el amor edifica. Y si lo que yo haga hace caer a mi hermano, mejor nunca jamás comeré carne. Cuando hablaba de la carne de los hijos, esa es la conciencia incorruptible. No se trata de ganar contiendas, se trata de amar al hermano. ¿Me doy a entender? Ahora, a esta altura del partido, ¿cuántos de ustedes, hermano, tienen una conciencia, digamos, fuerte, ya no incorruptible? Espero que sí. Amén. Entonces, es muy fácil contaminar a los demás o hacerles daño a los demás cuando no se tiene una conciencia incorruptible. Porque cuando tenemos una conciencia fortalecida en el conocimiento de Dios, pero sin amor, eso nos envanece. Dice ahí Pablo, ¿no es así? Pero cuando tenemos una conciencia incorruptible, nos abstenemos, aunque tengamos un montón de conocimiento para hacerlo. Es lo que está mostrando él. ¿Acaso no le podía decir que no sabes tú que este lienzo que bajaban y subían los animales para comer cuando él tenía hambre? Pedro tenía hambre y decía, porque ya más sucio a lo que yo he limpiado. Y puede tener un montón de conocimiento, pero si eso lleva al pecado al otro, ¿qué es mejor, hacerlo o no hacerlo? ¿Y usted cómo le hace? Porque hay cosas que hacemos que llevan al pecado a los demás. Juicios que hacemos que llevan al pecado a los demás. Hay cosas que hacemos y lo único que pretendemos es decir, yo sé más que tú. Y peleamos para ganar la contienda, no para amar al hermano. Y por eso dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pues al final de cuentas, si te gustan las movies y tu conciencia, a saber dónde andará, pero te quieres recetar una película, espero que no suba ni a 0X, ¿verdad? Una película sana, pues es cosa tuya. Pero ¿y qué tal si llega un hermano que para él, a tocar la puerta de tu casa, que para él eso es pecado? Y están tus hijos viendo la movie, y está tu esposa viendo la movie, y dice, hijo, él es el hermano fulano. Como cuando llega el pastor, guárdate las botellas, que no se queden. ¿Qué hace usted? Hey, vamos a atender al hermano. Uno le va a decir, apaguen esa movie porque para el hermano eso es pecado, porque para él le va a caer gordo a los muchachos el hermano. No, ¿saben qué, muchachos? Vamos a atender al hermano. ¿Alguna razón tiene para venir? Vamos a continuar. Ponle pausa. No, papá, pero es que aquí están unas de pausas en la TV. Bueno, entonces después toma el título, después yo la rento. Pero vamos a atender al hermano. Por eso, amados, yo les digo, a veces nos quedamos con una conciencia débil, aún convertidos, con años y bautizados, nos quedamos con una conciencia débil. Y cuando nos metemos a seminarios, nos metemos a discipulados y estamos adquiriendo una conciencia fuerte, todavía nos falta tener una conciencia incorruptible, hermano.
¿Sabe qué es una conciencia incorruptible? Una conciencia incorruptible es cuando tú no conduces al pecado a los demás. Por eso le digo que a veces conducimos al pecado a los demás. Una conciencia incorruptible es cuando tú no le haces daño a alguien. Porque, hermano, yo me acuerdo todavía, fíjese usted, en la primera iglesia a la que yo asistí. Usted va a estar pensando qué mente tan brillante la del pastor. Ya está yéndose al pecado, hermano. Pero no, yo me acuerdo, ¿qué no me pedía mi pastor? Me decía, yo quisiera que no tuvieras, tenía un Renaultcito. Yo quisiera que no tuvieras un carro tan chiquito para ir más lejos. Sí, pastor. Y agarraba y vendía el chiquito y me compraba uno más grandote para yo. Lo amaba profundamente mi pastor. Y un día que se da un calaverazo, pues se resbaló, se cayó. Y cometió adulterio. Cuando él hizo eso, para mí se derrumbó el mundo, hermano. Se derrumbó el mundo, tenía una conciencia débil. Ya no quería saber nada de la iglesia ni de los cristianos. Bola de hipócritas. Si así está el pastor, los demás han de estar igual. Mejor me llevo a mi vieja, no sé que me la vayan a tratar de... Perdón, a mi esposa, como los mexicanos así decimos, perdón. Entonces se me derrumbó el mundo, hermano. Créame que yo me alejé de la iglesia, hermano. Me alejé, yo no quería saber nada de la iglesia. Porque tenía una conciencia débil. Hasta que uno de mis hijos habló conmigo y me hizo entender. Pero para eso pasó un año. Hacía cosas buenas, pero tampoco hacía cosas malas. Pero no hacía lo que debería de hacer. Entonces yo me manifesté esa conciencia débil. Y el error de él me llevó al pecado a mí. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Yo puedo tener una conciencia con gran conocimiento, pero si no llego a una conciencia incorruptible, dice ahí Pablo, que eso envanece cuando no se ama y se lleva a los demás al pecado o se le hace daño a los demás. ¿Se entiende esto, verdad? Ahora le voy a hablar en Hechos 24:16. Por favor. Hechos 24:16. Ya lo tiene, ¿verdad? Dice así: por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Se da cuenta de eso? ¿Eso qué es? ¿Qué es? Una conciencia incorruptible. Porque no tiene problemas ni con Dios ni con los demás. No juzga a los demás. No le hace daño a los demás. No conduce al pecado a los demás. Quizás tiene conocimiento para hacer ciertas cosas que usted no entiende, pero se abstiene de hacerlas para no hacer caer al hermano, porque ama al hermano. Y si teniendo una conciencia fuerte, hermano, en conocimiento, hacemos cosas que hacen caer a los demás, eso, por eso le decía la vez pasada, más vale que nos evalúen, que nos miden, que nos midan, que nos juzguen allá arriba como ovejas, que como ministros. Porque si nos juzgan como siervos o como ministros, aquí no podemos estar pasándola más o menos, pero allá las cosas son en serio. Así que, hermano, si usted tiene conocimiento, es tanto como eso, y le hace daño a la gente o lo conduce al pecado, eso va a ser demandado allá. Porque usted llegó hasta tener una conciencia solamente incorruptible. Amén. Porque posiblemente usted condujo a los demás por lo que hacía el pecado, o quizás no solamente porque dice es que está cometiendo pecado, sino porque a lo mejor hasta dijo, bueno, pues si él lo hace, a lo mejor se puede, ¿verdad? Y también lo va a hacer. Imagínense la gravedad de esto. Entonces, ay, hermano,
¿Cuántos tienen una conciencia fortalecida, hermano? Hermano, ¿cuántos de ustedes comen carne de puerco? Nomás los matamos, Señor. ¿Cuántos de ustedes comen carne de puerco? Pero hay gente que cree que no se debe de comer carne de puerco. Y si por ejemplo va usted a una fiesta con un hermano y está el lechón así, mire, con una manzana en la boca, rico, o unas pupusas ahí revueltas, y le dice el hermano, pero esas pupusas tienen chicharrón y eso es carne de puerco, ¿qué va a hacer usted? Pedir del oroco, dice. ¿Qué tal si no hay? Tú solo revueltas. 1 Corintios. Vamos a otro verso de 1 Corintios, por favor. En el capítulo 8. Ya han dado por ahí, pero ahora vamos más adelante. Capítulo 8. Fíjese bien. Si bien la vianda, ahora está hablando de comida. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, está hablando de la comida. Pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, está diciendo. Pero hermano, ¿usted cree en la Biblia? Bueno, dice el 9, pero mirad que esta libertad vuestra, porque usted tiene conocimiento, no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y sabiendo que es pecado. ¿Cuántos de ustedes conocen esa comida que se come en el Día de los Muertos? El fiambre se llama, creo, ¿no? ¿Cómo le llaman en Honduras la comida que le hacen a los muertos el 1 de noviembre? 1 de noviembre. November 1st, pues. ¿Cuál? Hacen altares a veces, ¿no? No, también en El Salvador y en Guatemala. En Guatemala se llama fiambre. ¿En El Salvador y Honduras? Ya están en el pecado, hermano. Mejor no va a cambiar. Pero está diciendo, fíjese bien, está diciendo en el 11, fíjese lo que dice. Y fíjese lo que dice aquí en el 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Fíjese lo que dice. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Quiero que esté bien consciente de lo que está diciendo, porque si el conocimiento tuyo se perdiera el hermano débil por quien Cristo murió, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis, fíjese. Entonces, puedes tener mucho conocimiento, pero si hieres a tu hermano por su conciencia débil o lo lastimas, contra Cristo pecáis, fíjate. ¿Cuál será pecado más grave? Esos ambos son pecados, en todo caso, ¿verdad? Ahora fíjese el 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Es decir, hermano, si yo hago algo que para alguien es pecado, pero yo teniendo conocimiento le discuto con la Biblia, hermano, para hacerlo entender, y le digo, esta es una mala interpretación que de tu parte de quien aprendiste, y le demuestro por mi conocimiento que tengo una conciencia débil, pero él, como tiene una conciencia débil, pues al ver que lo hago, lo llevo al pecado. ¿Dice así o no dice así?
Pero si a pesar de mi conocimiento y de mi conciencia fuerte me abstengo de hacerlo, ¿qué quiere decir eso? Que entonces amo al hermano y que también amo a Cristo, porque ni peco contra Él, ni peco contra Cristo. ¿Cuántos de ustedes tienen una conciencia así? Incorruptible. Por eso dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y sabe una cosa, hermano, no es cosa de estar viniendo a la iglesia a oírlo nada más. Créame lo que no, si eso afecta a nuestros hogares, afecta a nuestra vida total, nuestra vida profesional, nuestra vida social, nuestra vida familiar, lo afecta, hermano. Por razón de esto, usted y yo tenemos que ejercitarnos en esto, pues. No nada más tenerlo como una prédica más. Porque si no nos ejercitamos, hermano, nuestro conocimiento, lo que hayamos adquirido, nos va a sostener solamente en una conciencia fuerte, pero nunca en la conciencia incorruptible de la que quiere Dios. Me estoy dando a entender. Porque se me quedan viendo así como si el teléfono estuviera ocupado y no le contesta a nadie. ¿A quién tratamos de agradar? ¿Al hermano? No. Aquí se trata de agradar al Padre. ¿O no? Porque el Padre es quien nos está pidiendo esto. Se trata de agradar al Dios que nos está haciendo crecer. Al Dios que nos ha dado el privilegio de conocerlo y ir transformando nuestra vida. ¿Me doy a entender? Ok. Y si de repente el hermano dice, qué bueno que no te comiste esas pupusas de chicharrón, porque el chicharrón no se debe de comer. Sí, ¿verdad, hermano? Y tú con el hambre que tenías, chicas, no había de loroco, como dice la hermana, ni había de queso. Sí, hermano, no se preocupe, vamos a comernos unas hamburguesitas ahí, de puerco. Perdón. Unas hamburguesitas, hermanosa. ¿Sí? Y luego ya ahí con calma tú le empiezas a decir, hermano, mire, hermano, yo le quiero comentar esto con mucho amor, con sabiduría. Fíjese que la Biblia dice así y así. Fíjese que es solo para su información. Ya si el Espíritu Santo le dice, pues ya es cosa del Espíritu Santo y usted, pero mire, hermano, así dice la Biblia y así dice la Biblia, para tratar de llevarlo al orden correcto. ¿No? Puede ser que entienda, pero si se conserva con su conciencia débil, ahí tiene usted que parar. Pero no se trata no, es que así dice, no, es que así dice. Porque la palabra de Dios dice, como manzanas de oro con engaste de plata, es la palabra dicha en su tiempo. Hay que tener sabiduría para decir las cosas y el tiempo para esto. No siempre puedes decir las cosas. Yo finalizo con 1 Timoteo, por ahí andábamos. 1 Timoteo. Ahora en el 3, ¿verdad? En el 3:8, fíjese, yo quisiera que viera esta conciencia. Ya terminamos con esta conciencia. Los diáconos asimismo deben ser honestos sin doblez, no dados a mucho vino, ni codiciosos, ni ganancias deshonestas. Hermano amado, qué tremendo. Yo cuando leí esos versos de las ganancias deshonestas, hermano, yo dije, caracoles, y no porque yo me esté clavando a la lana de la iglesia, hermano, pero créame que aún yo como pastor, en un momento dado, puedo entrar en un momento de deshonestidad sin darme cuenta, por una conciencia tal vez equivocada. Y dice, pues ¿qué tiene de malo? O en un momento dice, sí, yo voy a tomar esto de la iglesia, pues si yo me fleto en la iglesia y me empiezo a justificar, y tal vez me digan, no, espérate, pues si te gastas esa lana no vas a tener para pagar la renta o qué sé yo. No. La honestidad, fíjese lo que está diciendo, para la conciencia que pretende el Señor. Ay, hermano, porque cuando se maneja la lana se manejan problemas. Yo, por ejemplo, espero que aquí también, pero yo, por ejemplo, los líderes de allá, que tienen el de niños, el de oración también. Mire, acabamos de tener un problema, no le voy a decir ni el nombre, porque entonces lo voy a llevar al pecado contra el hermano,
Pero hermano, un día le pedimos la lana para meterla a la cuenta general, porque así dice la ley, pues. Y le digo, hermano, esta lana que ha levantado usted de oración y ha levantado usted de las vigilias, tiene que ir a la cuenta general, no porque yo lo diga, sino porque en la ley está así. Hermano, tengo que hablar con los hermanos primero porque ellos fueron los que dieron la lana, me dijo. Pues ellos podrán decir lo que quieran, pero aquí estamos en Canadá y la ley dice eso y así se tiene que hacer. ¿Y qué cree? Que solo me dio la mitad para meterla a la cuenta de la iglesia. Y la otra mitad dijo, no, es que esta es de los martes de oración y como nada más llegamos mi familia y yo, es de mi familia, dijo él. Es un problema, hermano. Es un problema. Créame, puede llevar al pecado. ¿Me doy a entender? Por eso es que el pastor está teniendo acciones de reestructuración porque Revenue Canada ya le presentó igual que a mí, porque yo tenía con el hermano, por eso es que yo fui con el hermano a pedir la lana para, igual el pastor aquí está haciendo esa acomodación pues para cumplir con la ley, no porque uno quiera mandar, pero en ese sentido, hermano, es un problema. El dinero, como el caso que le estoy diciendo. Dios bendiga al hermano y creo que se va a componer, si no allí oraremos por él, ¿verdad? Sí me doy a entender, hermano. Entonces, imagínense un hermano que tiene poquita lana, $3,000. ¿Es poco o mucho? ¿Es poco? ¿Cómo se ve que gana buena lana usted, hermano? Para mí es un montón de lana, $3,000. Pero vamos a suponer que tenga $500. Y de repente se la ve apretado. Y si ahora cómo vamos a pagar la renta, y damos 2 meses que nos están pidiendo un anticipo, pues tomemos de la iglesia, ¿verdad? Tal fin que lo vamos a reponer el día de la quincena. ¿Por qué lo hicieron? Por necesidad dictada por su conciencia. Por eso digo que tomamos decisiones que a veces... Entonces, aquí estamos hablando, dice, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Amén. Y estos también sean sometidos a prueba primero. La tenemos que probar los dos. Sí. Yo digo, ¿cómo los probaremos? Que pasen descalzos sobre una alfombra de carbón encendido, a ver si pasan de aquel lado, ya le hicieron. O como le hacía, ¿cómo te acuerdas? Elías, ¿verdad? A Eliseo, lo probó tratándolo mal. Así que Eliseo fuera al lado de Elías, ¿y cómo ves, Eliseo? Elías le va a decir, ¿qué haces aquí a la par? Tú tienes que ir atrás de mí como mi siervo. Él iba atrás de él, no iba a la par como su siervo. Atrás de él y el otro pensando, y él atrás. Se tiraba un gas a Elías y él se lo tenía que oler. Sí, no le podía decir nada. Aunque así no los vamos a probar nunca, ¿verdad? Entonces, hermano, una conciencia limpia, una conciencia buena conciencia, una conciencia irreprensible o incorruptible. Pero también ese tipo de conciencia, limpia conciencia. ¿Cómo se logra esta? ¿Cómo se logra? Fíjense que esto es muy interesante. Porque la Biblia dice, para tener una limpia conciencia, la Biblia dice que su palabra nos limpia. ¿Está de acuerdo que dice así la Biblia o no? Que su palabra nos limpia. Amén. Pero ¿cuántos de ustedes leen su palabra? ¿Y cuántos de ustedes se deleitan en su palabra? Mire, hermano, ¿cuántos de ustedes están seguros de quiénes son? ¿Cuántos? No los veo muy convencidos, como que creen que les voy a tirar una trampa yo. ¿Cuántos de ustedes saben que son hermosos delante de los ojos de Dios? ¿Sí?
Pero Ezequiel dice que el que confía en su hermosura. Imagínense, ¿no? Oh, porque mire, hermano, ¿sabe qué quiere decir eso? Quiere decir que si tú confías en los resultados de tu vida, si tú confías en el éxito de lo que has hecho, estás confiando en tus talentos, en tu hermosura. Y lo estás confiando en Él, porque Él dice que sin mí nada podéis hacer. Separados de mí, dice, nada podéis hacer. ¿Y sabe por qué se los digo? Porque algunos se separan. Se separan de la iglesia. ¿Quién es la iglesia para Jesús? La novia, la desposada, ¿verdad? Ajá. Y entonces, si usted sabe que la iglesia es la esposa o la desposada del Señor, la novia, la que arde de amor, y usted se va de la iglesia, pues se separa de la esposa, ¿o no? ¿Estará muy contento? Si yo le digo al hermano, fíjese que quisiera que usted nos ayudara allá en Winnipeg, casi de apóstol, pero todavía no. Necesitamos que nos eche la mano, hermano, acá. Pero ¿sabe qué, hermano? Solo usted no lleve a su esposa. ¿Cómo cree que se va a sentir? No voy, dice, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo cree que se siente el Señor Jesucristo cuando usted se aleja de la iglesia? Si usted habla mal después de que se va de la iglesia, ¿cómo cree que se siente el Señor Jesucristo? Y si usted allá afuera habla mal de la iglesia, ¿está hablando mal de la esposa de Él o no? ¿Y cómo cree que se va a sentir Él? Lo va a bendecir. Por eso lo quiero llevar a Cantares, fíjese. A Cantares, porque fíjese, hermano, que aquí entendemos el proceso de la iglesia del Señor y cómo ella se separó por un tiempo. Cantares 1. Déjenme, aquí está. ¿Ya? Cantares 1. Fíjese, hermano, dice 1:6, por ejemplo: no reparéis que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar la viña, mi viña que era mía, y no guardé. Fíjese. Y luego en el 8, fíjese: y si tú no lo sabes, porque ella dice en el 7, hazme saber, oh, tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? Le está diciendo. ¿Dónde cesteas al mediodía? ¿Por qué? Pues, ¿por qué había de estar yo errante junto a los rebaños de tu compañero? Él se había alejado. Es el proceso de una iglesia que de repente se retira, ¿verdad? Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, le dice él. ¿Viste cómo le dice? Ve y sigue las huellas del rebaño. ¿Qué le está diciendo? Regresa a la iglesia, le está diciendo. Regresa a la iglesia, porque esa es mi esposa y tú eres parte de ella, le puede decir. ¿Entendió eso, mi hermano? Pero ¿qué tal si nos vamos de la iglesia y empezamos a hablar pestes de eso? Hablamos mal de la iglesia del Señor. No, o en su mente dice: no, es que yo no estoy hablando de la iglesia global del Señor, estoy hablando solamente de los hermanos y estoy hablando. No, esos hermanos del cual el que se va de la iglesia habla mal de ellos, está hablando de la esposa del Señor, porque ellos son la iglesia. La iglesia no es este edificio. La iglesia somos nosotros, y cualquiera que esté aquí o cualquiera que esté en China y haya recibido al Señor Jesucristo es parte de su iglesia. Por eso es que muchos no entienden, hermano, y actúan con una conciencia débil.
o con una conciencia con mucha Biblia, pero no siendo incorruptible. Amén. Y para que yo le pueda bendecir en el nombre de Jesús, no sea malito, ¿me puede acompañar, veros? Ya con esa me despido. Hebreos 9:8. Amén. Yo quiero decirle, mire lo que dice. Le voy a leer un poquito la Biblia. ¿Ven? Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera de pie. Estábamos hablando de las antiguas reglas de adoración, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos de humanas, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos ni becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiando nuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo, hermano. Mi hermano amado, con eso le quiero decir que la sangre de Cristo aún fresca, rociada sobre nosotros, es la única que nos va a limpiar la conciencia. La única. No un psicólogo, no un ministro. Cuando queremos tener una limpia conciencia, tenemos que decirle: rocía la sangre sobre mí, porque no he actuado con una limpia conciencia. He confiado más en el hombre, o he confiado más en mis recursos que en ti. Por eso, en el privilegio, por gracia y por gran misericordia que Dios me concede a mí, hoy quiero tomar la jofaina espiritual y quiero rociar la sangre del Cordero sobre ustedes y sobre mí, para que Dios me ayude a tener una limpia conciencia, hermano, para que Dios te ayude a tener una limpia conciencia. Cada uno de nosotros tenemos que ejercitar eso, una conciencia incorruptible, una conciencia fortalecida en su palabra pero incorruptible, una limpia conciencia que no haga más daño a los demás, que no conduzca al pecado a los demás. ¿Y usted tiene fe en eso? Entonces, vamos a orar. ¿Se quiere poner de pie un momentito, por favor?